Vamos a trabajar en esta oportunidad con vectores en tres dimensiones. Y comenzaremos haciendo este ejemplo. ¿Qué dice este ejemplo? Nos dan un vector A cuyas componentes son 3, 2 y menos 6. Se debe determinar el módulo y los cosenos directores de ese vector dado. En forma rutinaria, recordemos nosotros que para calcular el módulo de ese vector, sencillamente lo que hacemos es cada componente de ello elevado al cuadrado, sumamos el resultado y luego raíz cuadrada de ese resultado. Para calcular ahora los cosenos directores, vamos nosotros a utilizar estas ecuaciones que están acá. Vea que sencillamente lo que hacemos es despejarlo y observen bien. ¿Quién va a ser A sub 1? A sub 1 es la componente del vector A, la componente en X. A sub 2, la componente en Y. Y A sub 3, la componente en Z. Lo que indica entonces que alfa va a ser el ángulo formado entre el eje X y el vector dado. Beta, entonces será el ángulo formado entre el vector A y el eje Y. Y gamma es el ángulo formado entre el vector A y el eje Z. Esto es lo que vamos a calcular. Aquí está manualmente y luego nos colocan aquí una alternativa, subimos un poco acá y nos dice que si esto está bien calculado, se debe comprobar esta identidad. El coseno cuadrado de alfa más coseno cuadrado de beta más coseno cuadrado de gamma es igual a 1. Esto hay que comprobarlo. Volvemos acá y decimos lo siguiente. Aquí lo hicimos manualmente, ahora tenemos que hacerlo en el programa. Recuerden entonces que este señor tiene componentes, el vector A 3, 2, menos 6. Vamos al programa. Aquí estamos en el programa y lo primero que vamos a decir aquí, para evitarnos problemas siempre, yo coloco el teclado de acuerdo a cómo está configurado mi teclado en mi laptop. Digo entonces que lo que vamos a hacer acá, en primer lugar, es que dado un vector, calcular la magnitud y los ángulos directores. ¿Ok? No le coloco el acento aquí porque recuerden que está en el teclado inglés. ¿Ok? Así que déjenme pasar esa por favor. ¿Cuál es el vector dado, no? El vector dado decimos que es el vector A, vamos a definirlo y lo definimos como sus componentes 3 espacio 2 espacio menos 6. Y cerramos. El punto y coma, ya ustedes saben para qué significa el punto y coma, le damos enter. ¿Qué vamos a calcular en primer lugar? La magnitud. La magnitud del vector A. Le damos enter. ¿Cómo calculamos la magnitud del vector A? Recuerden ustedes que simplemente vamos a llamarlo M y le decimos que va a ser igual a quién, a la norma de quién, del vector A. Sencillamente esto, le damos enter y aquí tenemos el módulo, ¿ok? El módulo del vector dado. ¿Qué viene ahora? Vamos a calcular entonces los ángulos. Perdón, aquí falta esto para que me pueda reconocer los caracteres. Y digo que voy a calcular el ángulo formado entre el vector A y el eje X. ¿Ok? ¿Cómo calculamos eso? Sencillamente colocamos aquí. Vamos a colocarle que sea, por ejemplo, alfa. Defino alfa como el ángulo formado entre el vector y el eje X. ¿A quién va a ser igual? Al arco coseno. Recordemos que hay que colocar la D para que nos dé en grado. ¿De quién?
de la componente del vector A, la primera componente, recuerden ustedes que la primera componente va a ser X acá, del vector A, la primera componente. Y va a estar dividido entre quién, entre el módulo o la norma, ¿no? Pero la hemos definido aquí como M. Por lo tanto, simplemente colocamos M acá. Cerramos y le damos Enter. Indica que ya aquí tenemos el ángulo formado entre el vector A y el eje X. De una forma similar, voy a aprovechar acá la facilidad, como siempre, lo pegamos y ahora vamos con el eje Y. Le damos Enter. Voy también a aprovechar acá la facilidad. Copio aquí, pego aquí. Pero hay que tener cuidado. ¿En qué hay que tener cuidado? Ahora es el componente 2, o sea, con respecto a Y. Y vamos a definir a esto como beta. ¿Ok? ¿Qué indica esto? Que esto que vamos a calcular aquí es el ángulo formado. El vector A con respecto al eje Y. Aquí tenemos el resultado. Seguimos como la rutina, ¿no? Vamos a copiar acá, vamos a pegar acá, ese por la facilidad, repito, con respecto a Z. Y con respecto a Z también voy a utilizar la comodidad. Pego acá. ¿Qué componente del vector ahora será? El componente Z, o sea, la tercera. 1, 2, 3, la tercera. Y vamos a cambiarle el nombre. Vamos a llamarlo entonces como gamma. ¿Ok? Y le damos su respectivo enter. Quiere decir que aquí está alfa será el ángulo, como está aquí, entre el ángulo formado entre el vector y el eje X, beta es el ángulo formado entre el vector y el eje Y gamma es el ángulo formado entre el vector y el eje Z. ¿De acuerdo? Pero nos colocaron ahí que hay que demostrar que los cosenos, vean bien, los cosenos de esos resultados, en este caso sería alfa, cierro acá, está elevado al cuadrado, más el coseno, recuerden la D nuevamente, ¿de quién? De beta, cierro y también está elevado al cuadrado, más el coseno, perdón, aquí, ajá, el coseno, y falta la D, ¿de quién? En este caso, gamma, cerramos al paréntesis y lo elevamos al cuadrado, eso tiene que darnos igual a 1. Por lo tanto, nos están indicando aquí que sí está esto correcto. ¿Qué nos toca ahora? Bueno, vamos a graficar. Graficar el vector. ¿Cómo graficamos el vector? Entonces recuerden que debemos colocar, en el vector debemos colocar entonces la orden, esta orden, ¿no? De manera que todo lo que nos indique va ahí, ¿ok? Va en una sola gráfica. Ahora, utilizamos este comando, lo utilizamos en el plano, ahora va a ser en el espacio, por lo tanto le colocamos ese 3, de decir que es de 3 dimensiones, copiamos el origen, que es 0, 0, 0, copiamos el extremo, que es 3, 2 y menos 6, ¿ok? Ese es el extremo, cerramos, le damos Enter, verificamos aquí, muy bien, aquí está, ¿de acuerdo? Aquí lo tenemos. Ustedes dirán, cónchale, pero ¿qué es esto? Ah, bueno, hay que estar muy claro, hay que estar muy claro en esto. Vean, vamos a rotar para que se vea mejor. ¿Ok? Vean que aquí creo que es la mejor vista, ¿no? Aquí es la mejor vista. ¿De acuerdo? Aquí es la mejor vista. Componentes. Aquí está la componente menos 6, 2, 3. ¿De acuerdo?
Aquí se ve mejor el vector. De todas maneras lo pueden visualizar como ustedes quieran. Aquí es una buena vista. ¿De acuerdo? Pero vamos a completar esta gráfica. Vamos a colocarle entonces aquí algunos etiquetas, como se llama. Identificar los ejes. Si identificamos los ejes, nos vamos acá y decimos entonces que me coloque en el eje X la etiqueta que nos diga, vean el apóstrofe acá, que diga eje X. Cerramos y cerramos, ¿no? Enter. De igual forma digo que me coloque ahora en Y, me coloco aquí Y, ok, abro paréntesis, le coloco el apóstrofe, eje Y, cierro el apóstrofe, cierro el paréntesis y forma similar la Z. Escríbeme en la Z también que diga apóstrofe, eje, Z, cierro, cierro paréntesis y le doy enter. Ahora nos vamos a la gráfica y observamos aquí que nos dicen el eje X, el eje Y, el eje Z y aquí está el vector. ¿Ok? Aquí están los ángulos que hace con cada uno. O sea, vean bien, este es el eje Z, este es el eje Z y este es el ángulo formado. ¿Ok? Este que está aquí, ¿ok? Y así respectivamente con el eje Y, este es el eje Y y este es el ángulo formado. Y este es el eje X y este es el ángulo formado. ¿De acuerdo?